como estamos en el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial y hemos tenido aquí como invitada a Gabriela Díaz Salinas para que nos hable en español y nos explique temas que de repente son muy complejos para entender cómo funciona el Poder Judicial, las suspensiones, los amparos, los juzgados, en fin. Nos acompaña en este lunes también, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos tome la comunicación. Gabriela Díaz Salinas, abogada, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Braulio, a ti y a tu público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Feliz de que nos acompañes. Y la semana pasada hablamos sobre los juzgados de distrito. Eso fue el primero de los temas que abordamos para entender un poco más de cómo funciona el Poder Judicial. Otro tema del que se habla mucho y que ha también entrado mucho en el debate en los últimos meses, siempre que sale una nota periodística hablando de un amparo, de alguna suspensión, se habla del Poder Judicial Federal, incluso se habla de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, no es tan preciso hacerlo. Me gustaría empezar porque nos contaras qué es un amparo. Sí, mira, un amparo es un juicio que puede promover cualquier persona, cualquier ciudadana o ciudadano, en contra de un acto de autoridad que ya sea que vulnera sus derechos humanos o vulnera los derechos humanos de alguien a quien protege esa persona. A eso se le llama tener interés jurídico, ¿no? Okay. Interés legítimo, perdón, en algo. Interés jurídico es cuando te afecta a ti directamente en tus derechos. Interés legítimo es cuando afecta a alguien a quien tú proteges por el tema al que tú te dediques, eres una ONG, estás al cuidado de una persona, etcétera, ¿no? Entonces, un amparo es, digamos, que el recurso o el juicio por excelencia para la protección de los derechos humanos. Ahora bien, existen dos tipos de amparos, está el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto se puede promover en contra de actos de autoridad particulares, o sea, una persona, un policía me detuvo y no estaba yo en flagrancia. Ah, ok, me amparo en contra de eso. No sé, en mi casa me requirieron sobre X cosa, no me mostraron una orden judicial, entraron a mi domicilio sin permiso, yo me puedo amparar en contra de eso. Ahora, también puedes ampararte en contra de leyes. Aquí está la parte interesante. Una ley entra en vigor y nos afecta a toda la ciudadanía en nuestros derechos, si es que es una ley violatoria de los derechos humanos, ¿no? Entonces, cualquier persona puede promover un amparo indirecto en contra de esa ley. Hay un plazo muy específico para promover ese amparo. Entonces, tú promueves amparo en contra de esa ley y el juez lo que hace es, antes de resolver, antes de entrar al fondo siquiera del asunto, si tú solicitas una suspensión provisional, lo que hace el juez es decir, perfecto, como esta ley puede ser que vulnere derechos humanos, yo otorgo una suspensión provisional con efectos generales, quiere decir, para toda la población, esa ley deja de tener efectos. Y en tanto yo resuelva, decidiré si es constitucional o no, o si llega a la Suprema Corte, se decidirá si es constitucional o no esa ley. Entonces, bueno, ese es el amparo indirecto. El amparo directo es en contra de sentencias. Si tú no estás de acuerdo con una sentencia que dictaron en algún proceso en el que tú participaste, porque consideras que esa ley no tuvo, esa sentencia no siguió un debido proceso, porque no se estudiaron las pruebas de manera completa, lo que sea, tú promueves un amparo directo, pero tienes que haber agotado todas las primeras instancias, primera instancia, el primer juicio, después apelaste y ahí es donde se promueve el amparo directo. Esta es la distinción de ambos tipos de juicios. Ok, y también sobre el tema de las suspensiones, hay dos tipos de suspensiones, al menos de las que yo conozco. Una es la suspensión provisional y la otra es la suspensión definitiva. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué casos se dan las suspensiones provisionales? ¿Cuándo se da una suspensión definitiva? Las suspensiones provisionales, como ya te lo mencionaba, son suspensiones que el juez dicta sin antes entrar al fondo del asunto. Lo hace como una medida precautoria para evitar que se vulneren derechos. Entonces, de manera general, suspende los efectos de esa ley, pero no nada más para esa persona, para toda la población. Y una suspensión definitiva pasa ya un proceso específico que marca la ley, pasa una audiencia y demás. Entonces la suspensión ya, digamos que adquiere otro tipo de efectos más permanentes y no solamente de manera precautoria o preventiva de entrada, ¿no?
Es decir, se otorgan en distintos momentos. La suspensión provisional, ¿por qué se otorga con alcances generales o en términos generales? ¿Cuál era el término correcto? Ahorita nos lo dijiste. ¿Por qué se toma o se define con esos alcances? Mira, malamente, y ahí sí ya meto mi opinión, aparte de dar información, meto mi opinión, malamente es que eso no lo prevé la Constitución actualmente. Quien dio esa interpretación se hizo por vía de jurisprudencia, o sea, varios tribunales dictaron sentencia en ese mismo sentido más de 5 veces y se formó una jurisprudencia que es un criterio de interpretación que queda firme, o sea, vamos a considerar que entonces siempre los jueces de distrito pueden tener este tipo de efectos en las suspensiones provisionales. Pero esto nadie lo votó en ningún congreso, no se pasó una iniciativa, ni mucho menos, sino que es un proceso que se empezó a legitimar por la vía jurisdiccional. De ahí que muchas personas cuestionen y cuestionemos la legitimidad democrática con la que cuenta este criterio. O sea, es decir, ¿qué apoyo popular tiene este criterio, no? Oye, Gabriela, ¿y sería muy complicado que en algunos casos se otorgaran con efectos generales y en otras no? Es decir, que se pudiera analizar el efecto de cada suspensión para, en función de eso, darle la suspensión con los efectos que corresponda, o se tiene que hacer siempre que sean efectos generales, o del otro lado, que nunca sean con efectos generales. No, de hecho, claro, yo creo que se puede, una solución en un punto medio, se puede seguir la fórmula Otero, así se le llama jurisdiccionalmente porque lo inventó un abogado que se apellidaba Otero, pero la fórmula Otero es que solamente produzca efectos a las partes en un juicio. Entonces, de manera precautoria, es decir, todavía ni siquiera entramos al fondo de si esta ley en verdad viola o no la Constitución, de manera precautoria, ok, suspende la aplicación de esa ley para esa persona que está litigando eso en particular. Fórmula Otero, simple y sencillamente. Y ya si estudias el fondo y ya llega hasta la Suprema Corte determina que en efecto es inconstitucional, bueno, pues que se proceda a la expulsión de esa ley del orden normativo, ¿no? Ok, y mira, regresando un poquito a lo primero que nos decías que cualquier persona puede acceder a un amparo, pero ¿qué es lo que necesita una persona para poder tramitar un amparo? Me imagino que no es tan accesible, no todas y todos pueden ampararse así, como muchos despachos, organizaciones y personajes que sí pueden promover decenas y decenas de amparos cuando pues tocan sus intereses. Totalmente, aquí has dado al punto. En realidad es que hay muchas personas que cobran muchísimo por los amparos. Oye, te tramito por 40,000 pesos un amparo, cuando en realidad ese tipo de recursos son los que deberían estar más accesibles a todo el pueblo. Y la realidad es que no, se cobra y se cobra muy caro por un amparo y se cobra muy caro por las suspensiones. Y bueno, la realidad es que no siempre se alcanza a tener un defensor o una defensora pública que te pueda ayudar con un amparo. Está muy limitada la defensoría, eso ya te lo había platicado. Los defensores y las defensoras están un poco saturadas. Con la reforma judicial yo creo que va a favorecer para que se le metan más recursos en donde verdaderamente está la justicia, ¿no? Y hacer la justicia más accesible. Entonces, tienes que tener un buen abogado. Hay, como dices tú, organizaciones, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, que promueven amparos y litigan muchísimo porque a eso se dedican, tienen fondos, inclusive recursos extranjeros para hacer eso, ¿no? Pero las personas de a pie, si tú dices, oye, me quiero amparar, de entrada, ¿con quién te orientas? ¿A dónde vas? Hay muchos abogados coyoteros o coyotes que se le llaman, que lamentablemente lucran con las víctimas, entonces es muy difícil acceder a este recurso. No es nada más que tú llegues y digas, bueno, quiero dictar, o sea, un amparo y ni sé escribir, no nada. Es difícil, no es tan sencillo como pareciera, como debería ser. Y nos quedan 30 segunditos, pero me gustaría preguntarte si tú crees que sería viable o sería recomendable que se buscara que el amparo tuviera mayores alcances en el sentido de que fuera más fácil para la gente poder acceder a ello y no únicamente a quienes tienen ya los medios, porque pues son gente que seguramente no padecerá tanto de la injusticia en nuestro propio sistema judicial. Definitivamente, que el amparo debería ser para la gente más vulnerable, el amparo debería ser para las personas que históricamente han sido discriminadas y no solamente para defender derechos individuales de personas como empresarios o empresarias que defienden sus libertades individuales y sobre todo su capital. Excelente, Gabriela, pues te agradezco mucho por acompañarnos y estamos en comunicación para seguir hablando del Poder Judicial y entender un poquito más en español de todo esto.
Muchas gracias y buenas noches, Braulio. Buenas noches. Vamos a una